Sant'Alfonso María de Ligorio, en su maravilloso libro llamado La monja santa, en el capítulo 6 nos habla de un pecado muy peligroso a la vez para religiosos y religiosas y también todos los fieles cristianos. Se trata del apego a la vida, al pecado de tibieza. Después nos habla de los grandes estragos que causa el pecado de tibieza y causas de todas las ruinas. Cuanto más debe temblar la religiosa es cuando sus pecados provienen del apego a alguna pasión. Dios mío, cuántas religiosas, cuántos cristianos, por no romper con ciertas aficiones terrenas, no se hacen santas y ponen en peligro su eterna salvación. El fin que se ha de proponer una religiosa en todos sus ejercicios, comuniones, oraciones, lecturas espirituales y otros semejantes, ha de ser el de vencer con ellos sus pasiones, desarraigar los efectos terrenos y, en resumen, quitar todos los obstáculos que se oponen a su progreso en el camino de la santidad. A eso debe enderezar todas sus oraciones y súplicas, pidiendo constantemente a Dios el desprendimiento de todo lo criado y una franca victoria sobre todos los apetitos perversos. Debe atender ante todo a la mortificación de los sentidos y especialmente de los ojos, de la lengua y de la gula. Luego ha de redimirse de la tiranía de las pasiones interiores, como son el afecto a la propia estima, al lujo y otros motivos de complacencia. Después, a combatir la propia voluntad. Y finalmente debe procurar trabajar en esta tarea con prontitud y alegría. Siempre tendrá algo que corregir y perfeccionar. Hay almas que cultivan la práctica de comuniones y oraciones, pero no buscan en ella más que un pasto a su devoción y un sentimentalismo espiritual en cuya satisfacción cifran toda la finalidad de su fervor y mientras tanto quedan tan amarradas como antes a sus apegos terrenos, que les impiden avanzar en el espíritu, el cual llevan siempre de mal en peor. Y no es raro que tales almas den finalmente en el abismo de la pérdida de la gracia. Es táctica del demonio con las personas espirituales. No comienza por tentarlas desde el principio gravemente. Las primeras veces se contentan, como dice San Francisco, con atar el alma aunque sea con un cabello, porque si de pronto quisiera echarle la cadena de los esclavos, huiría sobrecogida de espanto. En cambio, no temiendo la leve atadura de un cabello, da lugar a que el enemigo la ate luego fácilmente con un hilo y después con una soga, y por fin con la cadena de la esclavitud, llevándosela al infierno. Pongamos un ejemplo. Una religiosa ha tenido una pendencia con otra hermana. En el corazón le conserva un rencorcillo voluntario. He ahí el cabello. Eso la lleva a negarle la palabra y el saludo. He ahí el hilo. No tardará en comenzar a hablar mal de ella y a injuriarla. He ahí la soga. Después sobreviene un nuevo choque o un nuevo disgusto y concibe contra ella un odio mortal. He ahí la cadena con que acabó de esclavizar el demonio. Por el contrario, una religiosa siente un cariño muy humano a otra persona. Al principio fomenta el cariño a título de gratitud. Después vienen los regalos mutuosos y las palabras de afecto. Y por fin se produce un estadillo de pasión y queda la desgraciada aprisionada con cadena de muerte.
Les pasa lo que al jugador que después de haber perdido muchas cantidades menudas, se arriesga y dice, va el resto, y pierde en una partida todo lo que tiene. Así el alma tibia, después de haber perdido muchas partidas de espíritu, encontrándose sin fuerzas para resistir a las tentaciones, pone el resto y en esa jugada final pierde a Dios y a sí misma, como gana en fuerza el demonio cuando nos ve amarrados por una pasión, dice San Ambrosio. El enemigo va indagando cuáles son los placeres que más nos seducen, y luego nos los pone delante, mueve la concupiscencia y prepara los lazos. Cuando sepamos, escribe Casiano, que un alma pecadora cayó en un abismo, no nos figuremos que cayó en él a primer envite, sino que comenzó con culpas ligeras que le arrastraron, por fin a las graves. San Juan Crisóstomo asegura haber conocido a personas que parecían adornadas de todas las virtudes, y que luego, por no tener cuenta con los pecados veniales, cayeron en un abismo de pecados. La venerable Sor Ana de la Encarnación vio condenada a un alma que era universalmente tenida como santa. Tenía el rostro lleno de gusanillos, que eran sus primeros pecados, de los que no hizo caso, y oyó que algunos de ellos decían, por nosotros comenzaste, y otros, por nosotros te perdiste. La Madre María Victoria Estrada advertía sobre este asunto. El demonio, cuando no puede conseguir mucho, se contenta con poco, y con aquello poco va consiguiendo lo mucho. No comenzó la serpiente por tentar a Eva a que comiera la manzana, sino a que la mirara. Luego se metió con ella en discusión. Después le negó la realidad de la amenaza de muerte hecha por el Señor, y después la llevó a la ruina. Dice Santa Teresa, no ha de menester el demonio más de ver una puerta pequeña abierta para hacernos trampantojos. Y San Jerónimo afirma lo mismo con estas palabras. El demonio no ataca al primer golpe con pecados graves, sino con faltas leves. Él quiere introducirse de cualquier modo y dominar el alma, para arrastrarla luego en pecados mayores. Nadie se hace criminal de repente, dice San Bernardo. Comiénzase, añade en otro lugar, con cositas pequeñas que pronto conducen a cosas grandes. Y el apóstol Santiago escribe, una chispita produce el incendio de una selva, es decir, que una pasión no combatida lleva el alma al precipicio. Se ha de tener en cuenta sobre todo que cuando una religiosa cae en pecado mortal, su caída le pone en gran peligro de que Dios la abandone, porque su pecado no será como el de los seglares, que caen entre las tinieblas del mundo. Es el suyo un pecado de malicia, puesto que lo comete envuelta en la luz que recibió del cielo, con predicaciones, comuniones, oraciones, ejemplos edificantes, consejos de padres espirituales y de superioras. No podrá pues alegar ignorancia o debilidad después de tantas luces recibidas y tantos medios como tenía en su mano para hacerse fuerte. Ese es verdadero pecado de malicia, según enseña Santo Tomás, por haber sido aceptado con pleno conocimiento de su deformidad. Y por eso lleva consigo tan gran ruina, porque cuando mayor era la luz con la que el alma pecó, tanto mayor será el castigo de ceguedad. Además enseña el doctor Angélico,
El pecado es tanto más grave cuanto mayor es la ingratitud del que lo comete. ¿Y qué gracias y favores de Dios no ha de recibido la religiosa? La sacó Dios de entre los peligros del mundo y la llevó a morar en su casa, pues todos los monasterios son casas de Dios. La sacó de la turba de las esclavas para hacerla su esposa, y con ese fin la enriqueció de tantas luces interiores y exteriores de santidad. Se le dio tantas veces en comunión y le habló familiarmente en las meditaciones, en las visitas al Santísimo y en las lecturas espirituales. Y en suma la sacó de la oscura hondonada para colocarla en la cima del monte. Y a pesar de todo, ella le volvió las espaldas y se declaró su enemiga. Desdichada, su caída será más que caída, será su perdición. El que cae en terreno llano no se hace gran mal, pero el que cae de la cima de un monte no cae, sino que se precipita mortalmente. La caída de lo alto es caída mortal, asegura San Ambrosio, y lo mismo dice Dios por Ezequiel: te puse en el monte santo de Dios y pecaste, y te arrojé del monte de Dios y te arruiné. Ezequiel 28:14. Ingrata, dirá Dios a la religiosa: te subí a mi monte santo y te precipitaste en el pecado. Tu ruina es segura, porque a causa de tu ingratitud te arrojaré de mi presencia, decía la gran sierva de Dios, Sor María Stronsky. Quiere Dios que las personas religiosas sean como el espejo del mundo, por donde, habiendo sido llamadas a una perfección más que ordinaria, hacen una gran deshonra a Dios, llevando una vida imperfecta. El pecado de una religiosa, añade, causa horror al paraíso y hace que Dios le vuelva la espalda, repudiando a un esposo infiel que rompió el pacto de la profesión. Y así queda la religiosa abandonada en manos de sus pasiones. ¡Oh, qué difícil es la conversión de un alma que, después de gustar las caricias de Dios, volvió a Dios las espaldas! Pero volvamos al asunto, es decir, al temor que debe tener una religiosa de dejarse ligar por el demonio con cualquier pasión o con cualquier pecado que, por pequeño que sea, puede traer consecuencias de ruina. Así, debe temer que cualquier pequeño apego la lleve a la perdición. Bien viene aquí, dice Santa Teresa, que es perdido quien tras perdido anda. Y con razón lo decía, decir quien, no habiendo nunca cometido un pecado mortal, vio el lugar que Dios le preparaba en el infierno, y si no se deshacía del afecto que profesaba a un pariente suyo, aunque no fuera afecto impuro, el pajarillo, luego que se ve libre, emprende el vuelo, pero si está prendido, aunque no sea más que con un hilo, tiene que arrastrarse pesadamente por la tierra como un reptil. Así, una religiosa libre de todo apego terreno vuela siempre hasta Dios. Pero si está atada a cualquier afición terrena, no se levanta de la tierra y siempre anda de mal en peor hasta su perdición final. Es necesario persuadirse de que la salvación de una religiosa depende de la huida de culpas leves, sobre todo de las frecuentes y voluntarias, que con un arroyuelo
que al juntarse forman una corriente irresistible en la cual perece miserablemente el alma. Sus culpas continuadas le harán caer poco a poco en la tibieza, como le sucedió a aquel obispo de Sardis, a quien habló el Señor por medio del evangelista diciéndole: conozco tus obras, sé que no eres frío ni caliente, lo mismo que las religiosas tibias. No se atreven a volver las espaldas a Dios, pero en cambio no dan importancia a las culpas leves que acumulan cada día: impaciencias, mentiras, murmuraciones, intemperancias, imprecaciones, aversiones fomentadas en su corazón, afición a las vanidades, a las rejas, a la curiosidad, a su honor, a su propia voluntad. Todo ello no les da ningún temor ni preocupación de enmienda, pues el Señor advierte: ojalá fueras frío, pero como eres tibio, es decir, ni frío ni caliente, comenzaré a vomitarte. Apocalipsis 3:15. Dice: ojalá fueras frío. Esto es, mejor sería que estuvieras privado de mi gracia, pues tendrías más esperanza de remedio, pero en este estado de tibieza corres peligro de perdición, porque de ahí fácilmente pasas al pecado mortal con poca esperanza de resurgimiento. Tratándose de un pecador no convertido, San Gregorio da esperanza de conversión, pero tratándose de una alma tibia, no da ninguna esperanza. La tibieza, dice, que es una caída del fervor en cosa desesperada, y la razón la da el Señor en las palabras antes citadas: como eres tibio, comenzaré a vomitarte. Apocalipsis 3:15. Las bebidas frías o calientes se pueden tragar, pero la bebida tibia produce náuseas. Pues ese peligro corre el alma tibia: dar náuseas al Señor y ser vomitada por Él, es decir, ser abandonada de su gracia, porque eso significa el vómito, el abandono, ya que el alimento arrojado no se vuelve a tomar. ¿Y cómo comienza Dios a vomitar al alma? Dejando de darle aquellas particulares luces de la fe, aquellos consuelos espirituales, aquellos santos deseos, aquellos silbos amorosos, y el alma comienza entonces a dejar la oración, la comunión, las visitas a Jesús sacramentado y las devociones, o las hace llenas de tedio, de disgusto y de distracciones. Todo lo cumple a la fuerza, distraída, inquieta y sin fervor, y como no encuentra gusto en ningún ejercicio piadoso, sino que lo halla penoso y molesto, acaba por abandonarlo, por caer en pecados mortales. Así es como Dios comienza a vomitar el alma tibia. La tibieza es una especie de fiebre ética que apenas se acusa, pero que conduce sin remedio a la muerte. El alma tibia no piensa en enmendarse, y esto le forma un caparazón tan insensible al remordimiento que un día se encuentra con que ha llegado a la ruina sin advertirlo. Entonces me dirá la pobre religiosa que se encuentra en tan triste estado de tibieza: para mí no hay esperanza de salvación, pues según esta doctrina,
¿Es casi imposible salir de la tibieza? Le respondo con las palabras de Jesús. Lo que es imposible para los hombres es muy posible para Dios. San Lucas 18:27. El que ruega y toma los medios de enmienda, lo obtiene todo. ¿Y los medios cuáles son? Si las faltas son involuntarias, hijas de la fragilidad, no causan perjuicio, siempre que humildemente las detestemos, cuando antes lo demostraré. Y adviértase aquí que hay dos clases de humildad: una humildad santa que viene de Dios y otra falsa que viene del demonio. La primera es aquella que lleva al alma a reconocer sus defectos y a confundirse y anonadarse ante Dios. Pero doliéndole de ello, no pierde la paz, y al ver su miseria no decae de ánimo ni se inquieta, sino que, confiando en Dios, compensa sus pasadas debilidades con mayores obsequios y actos de piedad. La humildad falsa, por el contrario, irrita el espíritu y lo llena de inquietud y desconfianza, con lo cual vuelve inepto para todo bien. He aquí la doctrina de Santa Teresa sobre este punto. La humildad verdadera, aunque se conoce el alma por ruin y da pena por lo que somos, pensamos grandes encarecimientos de nuestra maldad, tan grandes como los dichos, y siente con verdad, no viene con alboroto, ni desasosiega el alma, ni la oscurece, ni da resequedad, antes la regala, y es todo al revés, con quietud, con suavidad, con luz. Pena que, por otra parte, conforta de ver cuán gran merced lo hace Dios en que tenga aquella pena y cuán bien empleada es. Duélele lo que ofendió a Dios, por otra parte, la ensancha su misericordia. En esta otra humildad se pone el demonio, no hay luz para ningún bien, todo parece lo pone Dios afuera y a sangre, a fuego y a sangre. Es una invención del demonio, de las más penosas y sutiles disimuladas que yo he entendido de él. En esta clave de pecados inevitables a la humana fragilidad, lo mismo se puede pecar, dice San Bernardo, por negligencia culpable que por temor descompuesto. El que cae por fragilidad se levanta pronto, y San Francisco de Sales dice que los pecados de fragilidad se cometen sin darse uno cuenta, y sin darse cuenta desaparecen. Y Santo Tomás enseña que tales culpas quedan implícitamente perdonadas por actos de amor o cualquier otro movimiento fervoroso hacia Dios, sea de resignación, de ofrecimiento o de actos parecidos. Añade Santo Tomás que se perdonan también esos pecados de fragilidad por los sacramentos, como el rezo del Padre Nuestro, el yo confieso, los golpes de pecho, la bendición episcopal, el agua bendita o la oración hecha en una iglesia consagrada, pero, sobre todo, se perdonan por los sacramentos y entre todos, especialmente por la Santa Comunión, de la cual dice San Bernardino de Sena: tal puede ser la devoción con que se reciba el sacramento de la Eucaristía, que quede el alma limpia de todos los pecados veniales. Esto se entiende de los pecados involuntarios,
Pero si, por desgracia, se cometieran pecados deliberados de vez en cuando, no por eso se ha de perder el ánimo de perturbarse. Entonces se debe apresurar el alma a una rápida reparación por el arrepentimiento y la resolución de no volver a caer. Y si con todo volviere a caer, vuelva también al arrepentimiento y al propósito, y confíe que si se mantiene sin decaer en la lucha, Dios hará que sea suya la victoria final. Ya decía San Felipe Neri que el hacerse santo no es cuestión de un día, es necesario marchar siempre por el camino comenzando hacia la perfección. Y quien así lo haga, no desconfíe, porque con el tiempo seguramente llegará. Dios permita a veces que caigamos en el pecado, para que conozcamos nuestra debilidad y conduzcamos en qué crímenes nos derrumbaríamos si Dios nos deja de su santa mano. Los pecados leves, aun los voluntarios, cuando no son frecuentes, no nos acarrean tantos daños, o por lo menos no nos llevan a la ruina. Las que fácilmente pueden arruinar al alma son, con más terrible demostré, las faltas deliberadas y frecuentes, aun cuando sean veniales, y sobre todo cuando procedan de alguna pasión y no se le deteste ni se le piense en la enmienda, porque eso ya indica que el alma cayó en la tibieza, de la cual, como también lo he probado, es muy difícil levantarse. Pero si una religiosa hubiera caído en estado tan lamentable, deberá tomar los siguientes remedios para no salir de él. ¿Cuáles son esos remedios? Santo Alfonso dice en el párrafo 96, primero, el deseo de la curación, desde pedid y recibiréis, dijo Cristo. El segundo, conocimiento de sus pecados y sobre todo del defecto dominante. Tercero, la firme resolución de corregirse de enmienda. Cuarto, alejarse de las ocasiones. He ahí una de las resoluciones fundamentales. Y quinto medio, hacer actos de virtud opuesta a las malas inclinaciones que más nos molestan. Sexto remedio, examen particular sobre el defecto dominante y alguna penitencia como sanción. Y séptimo medio, desconfiar de nosotros mismos y confiar en Dios, pidiendo su misericordia, su ayuda. El que hace lo que puede y lo que debe y pide a Dios ayuda, Dios no le niega su ayuda, dice Santo Agustín.